El tema que nos convoca hoy es el de violencia de género en la columna de Ana Clara Benítez, Psicoanálisis y Época, y con nuestra columnista de los viernes, que ahora se coló el lunes, María Belén Jerez, que veo que estás con el libro de Rita Segato, La guerra contra las mujeres, que bueno, es uno de los clásicos de Rita, ¿no? Eh, Exacto. bueno, realmente un tema muy difícil porque los femicidios han tomado una dimensión impresionante en nuestro país y muy dolorosa, ¿no? Entonces, bueno, eh, te decía en el programa anterior, Ana Clara, que tenemos que hablar también desde una perspectiva psicológica del tema, psicoanalítica. A veces yo digo que el psicoanálisis es el único que puede dar cuenta de muchas cuestiones que otros discursos y otros pensamientos tienen límites para poder abordarlo. Exacto. Bueno, buenos días a todos y a todas. Sí, hoy nos encontramos con este tema que es, digamos, la verdad habíamos trabajado hace un tiempito violencias en la columna, em, bueno, lo habíamos trabajado con algunas cuestiones referidas al capitalismo salvaje, que me parece que, bueno, ahora vamos a retomar un poco eso, pero tiene una incumbencia a nivel social muy importante porque cada vez va en aumento año tras año la cantidad de femicidios y las denuncias también, ¿no? Eh, y me parece que el psicoanálisis, por ahí está bueno, como decís Angelina, la perspectiva que puede brindar. Siempre, a veces se le pide al psicoanálisis que tenga una mirada, una perspectiva sociológica o desde el derecho, y me parece que ahí es donde podemos empezar a embarrarnos un poco. Eh, el psicoanálisis para mí es interesante su mirada porque ubica la cuestión más singular del ser humano, digamos. Entonces permite eh, que haya una responsabilidad de sus actos, que digamos, la conceptualización de responsabilidad para el psicoanálisis no tiene que ver con una cuestión moralista, eh, sino que tiene que ver con el poder ser protagonistas de nuestras vidas, digamos. Y eso me parece que da un tinte de libertad al sujeto que, que es muy característico del psicoanálisis y no lo he encontrado en otras prácticas o discursos más allá del arte, ¿no? Eh, bueno, en esa columna que la pueden encontrar en el canal de Angelina, que se llama Violencias, ahí habíamos recordado que la violencia era una condición del ser humano, digamos. Hans, que es un filósofo coreano que está muy de moda ahora, eh, dice que la violencia es una de esas cosas que nunca desaparecen. Acompaña la condición humana, perdón, desde siempre. Lo que va a ir variando va a ser su forma de aparición, y habíamos dicho que su forma de aparición en cuanto a su eh, extremidad, digamos, había variado mucho con el capitalismo salvaje en nuestra época. Con violencia de género me parecía interesante primero poder ubicar algunas cuestiones en relación al género, porque, bueno, no podemos hablar de este tema sin primero remitirnos un poco a la definición de género, digamos. Recordaba que este sábado pasado, el 9 de mayo, se cumplió 8 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género de nuestro país. Es muy importante, es un hecho histórico a nivel Sin duda. mundial. Eh, y esa ley, que es la número 26.743, define al género como una vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de los medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales.
es muy interesante la definición que hace de género nuestra ley, digamos, y es lo que ha permitido a muchísimas personas acceder a un derecho fundamental, digamos, que es el de la identidad autopercibida, digamos. Por su parte, el psicoanálisis, más allá de las respuestas que cada sujeto pueda construir en relación a la identidad de género, piensa, digamos, o concibe que no es ni tan fácil ni tan lineal dar respuestas a ciertas preguntas sobre qué es ser un hombre y qué es ser una mujer, ya que no existe una definición ni última ni cerrada de la esencia de los sexos. El psicoanálisis sabemos que a partir de la conceptualización que hace tanto Freud como de Lacan de la sexualidad, ubica que donde no hay esencia, o sea, donde la referencia a la biología es insuficiente para decir qué es ser un hombre, qué es ser una mujer, o sea, la biología no da saber sobre qué es, cómo sentirse hombre, cómo sentirse mujer, cómo actuar como hombre, cómo actuar como mujer. La perspectiva psicoanalítica va a acentuar que allí, justamente donde no hay esencia, donde no hay un punto de referencia biológico, no hay ni soluciones ni respuestas universales, o sea, no hay recetas para todos con respecto a la sexualidad de cada sujeto, ¿no es cierto? Esta concepción va a ser clave porque es una perspectiva donde justamente veníamos hablando de ser protagonistas de nuestras vidas y justamente cada sujeto va a tener que ver con su vivenciar sexual, digamos, ¿no? Y en relación a eso, su invención. Asimismo, también me gustaría recordar que hoy por hoy, digamos, la bipartición en los géneros femenino y masculino está siendo puesta en cuestión. La repartición, según Judith Butler, hace referencia a que, bueno, las prácticas sexuales que no son normativas van a cuestionar la estabilidad de género como categoría de análisis y va a preguntar cómo ciertas prácticas sexuales van a exigir esta pregunta que veníamos haciéndonos de qué es ser un hombre y qué es ser una mujer. Para Butler nos encontramos en una crisis de género, ¿no? Es imposible separar el género de las intersecciones políticas y culturales en las que constantemente se produce y se mantiene, ¿no? Hay una separación para Butler radical entre sujeto y género, esto me parece interesante. Género es el producto de la construcción social para Butler de las que se desprenden ciertas categorías clásicas sobre lo femenino y lo masculino. Por lo tanto, todo lo que sea las categorías de sexo, sexualidad y cuerpo no van a responder para Butler a una cuestión natural, digamos, algo natural o innato. Bien. Va a ser un poco larga la columna, le comentaba a Angelina y a Belén, porque no quiero apresurarme a tocar un tema que me parece sumamente complejo sin antes hacer unos pasos por estas cuestiones que me parece fundamental recordarlas, digamos, para conversar con ustedes. Sí, porque además, te interrumpo un poquito, es muy difícil la aceptación de este tema, de este problema. Es muy complicado porque estamos formados durante siglos de que el nene, la nena, el varón, la mujer, el macho, la hembra, de acuerdo en los registros, ¿no? Ya sea el de la biología, el de la cultura, y no está tan arraigado en nuestras culturas en general que somos animales simbólicos. Es decir, lo simbólico siempre fue muy débil frente al registro de la genética, al registro de la biología, de la fisiología. ¿Y qué estamos diciendo con lo simbólico? Y lo simbólico tiene que ver con el lenguaje, con la palabra, con el habla, con los signos, con los símbolos, y eso es muy débil frente a todo lo que trae la biología de siglos y siglos atrás. Incluso pensaba que cuando se habla de herencia, siempre en la constitución de un sujeto se habla de una herencia biológica, genética, y no de esta herencia histórica, cultural, simbólica que somos nosotros, digamos. Exactamente. Estamos conformados por todo eso. Exactamente, eso me parece que es la riqueza que el psicoanálisis
no es solamente el psicoanálisis lo contempla, digamos, pero sí me parece que resalta el hecho de que estamos atravesados, como decís, por el lenguaje, por lo simbólico, y a partir de eso ya lo biológico en el ser humano está coartado, digamos, Sí. ¿no? Se dice está mortificado en algún punto. Por eso es que nosotros hablamos de pulsión y no hablamos de instinto, digamos. No hay nada en el ser humano que esté catalogado, digamos, como instinto, en el cuanto no tenemos un objeto al cual nos vamos a dirigir innatamente, sino que esto está trastocado. Bueno, incluso pensando en las mujeres, el instinto maternal nos ha marcado siempre una cuestión instintiva que la mujer trae en su naturaleza y que la obliga en su deseo a ser madre o a sentirse completa si pudo ejercer la maternidad, tener hijos o tener un hijo. Eso nos ha marcado también culturalmente durante muchísimo tiempo. Y hay mujeres que no han sentido y no sienten el deseo de ser madres, o de tener hijos, o de realizarse, como decían antes, realizarse cuando tenés hijos. Sí, y esto es muy importante porque siempre esto del instinto siempre pide como una acción específica, ¿no es cierto? Como que habría una forma de responder adecuada. Sí. Esto se sostiene hace mucho tiempo, entonces hay muchas mujeres que, digamos, a la hora de ser madre, la presión social super yoica de qué es ser una madre es tremenda, porque aparte de ser madre, una buena madre. Una buena madre y una buena mujer. Sí. También. Tantas cosas. Bueno, Mucho. Ustedes están más liberadas que mi generación. Sí, sí, eso sí, aparece mucho la pregunta, todavía a veces cuesta, pero aparece mucho la pregunta bueno, quiero ser madre, no, los tiempos también de la maternidad, qué otras proyecciones tienen las mujeres hoy, ¿no? Esto de realizarse. Tiene incluso que ver un poco con la inserción de las mujeres en el mundo laboral. Esta posibilidad de que el mandato no opere de una manera tan fuerte sobre las mujeres tiene que ver con las posibilidades que a partir del siglo XX un poco empezamos a tener. Exacto. Sí. No quiere decir, de todos modos, que no siga operando un mandato de la maternidad, incluso en nuestra generación. Por supuesto. Sigue totalmente, muy firme. A tal punto opera que está siempre cuestionado el hecho de las parejas, digamos, a partir de la sanción de la ley de matrimonio igualitario, muchos dicen, bueno, pero esos niños que van a tener 2 papás, 2 mamás, ¿cómo es esto? Eso es antinatural, eso no puede ser. Son niños que no van a tener mamá, no van a tener papá, ¿de acuerdo? Y bueno, todo eso se ha trastocado y existe el marco legal, pero eso no es directamente proporcional con la opinión general, con lo que siente y piensa la gente en general. Exactamente. Hay una concepción muy importante en relación a esto que establece el psicoanálisis, es que ubica en relación a lo simbólico justamente que los sujetos también cumplimos ciertas, o nos podemos posicionar en funciones. Entonces, esto es interesante porque tanto para ser hombre o mujer, para Lacan, por ejemplo, esos son posiciones. No está vinculado a la genitalidad. Es una posición femenina y una posición masculina que no coincide con lo biológico, justamente. Y con la cuestión de la paternidad también. Lacan ubica la cuestión de la función paterna y la función o el deseo materno, y que eso no está arraigado a quien lo ejerce, ¿no? Biológicamente. O sea, él dice, no hay nada, lo parafraseo, digamos, obviamente, no hay nada de lo biológico que pueda inscribirse a nivel psíquico en relación a qué es ser un padre. Como tampoco se sabe qué es ser una mujer, por lo cual en su época, en los 70, fue muy criticado Lacan cuando dijo que la mujer no existe, ¿no? Claro. Bueno, y la mujer es no toda. La mujer es no toda, ahí está. Que a mí me encantó leer eso. A mí me encantó también. Y enterarme de eso, pero sí, hay muchas mujeres, incluidas las feministas, que se enojaron mucho con Lacan. Sí. Las feministas francesas estaban indignadas con Lacan porque
siempre lo digo, hay muchos feminismos, pero desde estar a la defensiva del feminismo, decir, bueno, si dice que somos no todas, está hablando mal de las mujeres. Y bueno, ya traemos un estigma hasta bíblico, ¿no? De ser una parte del varón que saca a Dios y nos pone ahí de una costilla, creo que era, ¿no? Exacto, de una costilla, sí. Para mí, leerlo y realmente tomarse el trabajo, que es muy difícil, digamos, porque Lacan es bastante complejo en su lectura, pero el trabajo de leerlo fue muy liberador, digamos, personalmente, porque cuando él ubica que la mujer no existe, en realidad está ubicando que no existe ser la mujer en relación al universal. Exactamente. Él dice que no hay una universalidad para decir qué es ser una mujer. Cada una vamos a tener que inventarnos cómo serlo, ¿no? Cómo manejarnos con ese goce, digamos. Pero para mí eso es muy liberador, digamos, ¿no? Porque sí, justamente nos da esa libertad de pensar de que es una invención y no es algo dado. Por un mandato, por lo social, por lo patriarcal, digamos. ¿No? Sí. Hay un punto ahí que es muy singular. Hay en relación a esto de la invención, hay un video en YouTube que quizás lo podemos subir después, es cortito, tiene 8 o 9 minutos, de una cineasta que se llama Lucrecia Martel, que es de acá Argentina, es de Salta ella. Y es muy interesante. El video se llama, para los que lo quieren buscar, se llama La identidad es una cárcel. Que es fuerte también el título, ¿no? Porque uno, desde la perspectiva del derecho, la identidad para nosotros los argentinos tiene una contundencia muy importante y que la tiene que seguir teniendo, pero ella dice a nivel más singular que la identidad es una cárcel porque dice que en realidad no le ayuda mucho al ser humano para encontrarse consigo mismo, ¿no? La identidad ella la ubica más del lado de justamente lo que veníamos hablando, los mandatos, los estereotipos. Claro, porque es algo dado desde un mundo externo, no es algo que uno decide. Exacto. ¿No? Y claramente, identidad como identificación de lo ya existente. Claro. Entonces ella propone en realidad el concepto de invención. Entonces dice que el sujeto puede inventarse, crearse singularmente su relación con la sexualidad. Y pone como paradigma, que me pareció re interesante, el mundo trans. Entonces dice, el mundo trans es el que nos invita a la fiesta de la invención. Exacto. Y realmente es muy interesante eso. Es como una identidad autogestionada. Claro. Se me ocurre ese término. Sí, totalmente. Y bueno, ahora que en Instagram ya nos estamos quedando sin tiempo, pero vieron que en Instagram ahora está como muy a la hora del día los vivos. Todo el mundo está haciendo vivos. Y encontré uno que se los recomiendo. No tiene muchos... no la ven mucha gente, la verán 20, 30 personas los vivos, que miro son medios así, medios under. Se llama Michelle Lacroix. Ella, y es una chica trans, y hace vivos en los cuales va entrevistando a otras chicas trans, chicos trans. Después también entrevista a Marilina Bertoldi, ponele, y gente de la música y también del under. Pero es muy interesante porque ahí es en boca de cada uno qué se ha inventado en relación a su sexualidad, a lo que siente. Y no siempre se identifican como chicas trans. Claro. ¿No? Entonces, por ahí y hay muchos se enojan, digamos, ¿no? Esa imposición de, bueno, soy chica trans, ¿no? Y un poco la idea de salirse del dispositivo normado, digamos, de varón o mujer y entrar un poco en otro dispositivo. Como exacto. Sí. Una resistencia a eso es algo realmente muy interesante. Exacto, dice yo, bueno, me acuerdo de la que justo escuché anoche, que se llama Paz, decía, no me siento, no soy hombre, lo que yo sé es que no soy hombre, pero no soy mujer, ¿no? Ubicaba eso, no soy mujer. Bueno, eso es muy similar a lo que en algunos momentos dice Preciado. Claro. Que bueno, Valentín Ibarra es nuestro especialista en Preciado, pero lo tenemos que así. Llamar a él. ¿Sí? Incluso hay un momento en que ella dice, o él dice, que es un cuerpo en tránsito, o sea, que está en tránsito hacia algo.
Bueno, eso en nuestra época, ahora, en la actualidad, ofrece muchas resistencias. Hay muchos sectores, grupos que se resisten a esto, porque bueno, hay muchos mandatos que dirigen hacia eso, ¿no? Sí. Hacia la imagen de la normalidad, y esa normalidad incluso ya dejó de ser en un punto la que describía Foucault, por ejemplo, ¿no? Ujú. Esta es otra normalidad, otra normatividad también. Exacto. Y ese intento de nominar, ¿no? Ese es el punto que me parece que es muy actual y que por ahí lleva a estos encuentros donde todo tiene que ser nominado, ¿no? Ujú. Como que todo podría entrar dentro de lo simbólico. Y volvemos al mismo punto. Bueno, no. Sabemos Claro. que no todo entra dentro de lo que se puede definir. Entonces, quizás una persona se sienta de un modo que puede nominarlo de una forma muy singular, ¿no? Creo que nos hemos quedado sin tiempo para terminar la columna No, pero hoy. vamos ¿Podemos a seguir? podemos seguir 3 minutos más. Ah, ok. Y bueno, ya el lunes próximo, por supuesto, vamos a continuar. Veo que tenés mucho material Sí. para hablar, y también Belén. Y, y lo que preocupa es la violencia que se Ujú. ejerce, porque incluso en los casos de femicidio no estamos hablando solamente de la situación de la comunidad trans, sino de mujeres Ujú. heterosexuales con hijos, de la pareja, fuera de esa pareja, mujeres que están solas, y realmente la violencia que se ejerce sobre los cuerpos de las mujeres, estos cuerpos arrojados a pozos, al río, de un balcón, realmente es tan doloroso, Ujú. es tan Ujú. doloroso. Aquí en Paraná hemos tenido casos también muy Sí, dolorosos y muy recientes. sí. Y uno trata de encontrar un motivo, una razón. No, no es motivo la palabra, encontrar una explicación de por qué está ocurriendo esto. Ujú. Sí, porque sobre todo pareciera al menos, que va en aumento la cantidad de femicidios y de violencia con el avance de la mujer en el, digamos, en el espacio social, económico y político. Digamos. Realmente más avanza la mujer, parece en esos lugares o espacios donde el hombre pensaba que era, digamos, dueño, Ujú. y la contrapartida es más feroz. Ese es el punto realmente muy problemático, porque cada vez parece que ese poder ha sido trastocado y la contrapartida es muy, muy grande. Un recrudecimiento, digamos, de las violencias, un poco a la no resignación, digamos, de estos privilegios. Ujú. Y lo loco es cómo la amenaza, digamos, porque la mujer entendía como las mujeres, y no son principalmente quienes son violentadas, quienes tienen la posibilidad de insertarse o de avanzar, por lo que se podría pensar que no es directamente con la mujer violentada, sino que es con la figura de la mujer en la sociedad, como que... Exacto. Sí, sí, sí. Y la otra característica que nosotros lo vimos acá en nuestra ciudad es que la mayoría de esos hechos, que ahora, bueno, con la cuarentena, la pandemia ha aumentado el 25% en el país, es en relación a las parejas, digamos, a Sí, parejas heterosexuales. Por eso lo que yo traía para hoy, que lo vamos a seguir viendo el lunes que el lunes, viene, sí. es en relación a parejas hombre-mujer, heterosexuales. Obviamente violencia de género también hay en relación a homosexualidad, chicas y chicos trans, digamos, eso es Sí. terrible también, pero la cantidad más grande es relaciones íntimas. O sea, el otro pareciera que es con el que vivimos, con el que, digamos, tenemos una cotidianidad, una intimidad. Esos hombres son los maltratadores. Son muy pocos, creo que es el 1% de los hechos que son cometidos, violencias de género, por hombres que la mujer no conocía. desconocidos. Ujú. 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 Sí, Sí, bueno, como también hago una analogía salvando las diferencias, los casos de abuso infantil, la mayoría son exacto, intrafamiliares, o sea, se exacto, dan dentro de la familia, no solo desde un extraño, como uno puede pensar. exacto. Bueno, nos queda pendiente toda esta segunda parte de tu columna para Sí, el lunes próximo, exacto. y nos
despedimos con música hasta el miércoles. Muy bien.